Todos necesitamos de alguna manera la búsqueda de la respuesta que la coyuntura actual nos está exigiendo. Es decir, tenemos una situación desde el punto de vista político complicada, en una situación económica difícil, en la cual tenemos más críticas que respaldo a lo que se está planteando en estos momentos. En nuestro gobierno, porque estamos hablando de que este es nuestro gobierno, que nosotros en esa convocatoria del año 2019 nos pusimos al frente en aquel 2017 cuando todos nos decían que había Macri hasta el 2023 y que era difícil ganar las elecciones del 2019. Surgió esa consigna que desató un poco la mística y la organización con la cual nos pudimos sacar electoralmente al macrismo de encima. Económicamente todavía no, y políticamente todavía tenemos varios temas que están pendientes. Cuando fuimos a Trelew, todo ese mes de agosto se hicieron un montón de actos. Ustedes saben que eso ocurrió hace 50 años, nada menos ni nada más. Ya tenemos, los que estamos acá hay unos tan viejos como uno, contemporáneos de varias luchas, llevamos más de 55 años de militancia. Fíjense que el peronismo tiene algo más de 70 años. Bueno, nosotros ya en nuestra mochila tenemos 55 años de militancia, sobre todo Adolfo, los pongo ahí el portuario, todos viejos militantes y con nuevas generaciones también presentes. Y cuando uno recorre este lugar, se da cuenta de la historia que tiene y la vigencia que tiene lo que llamamos el movimiento nacional, el peronismo, en América Latina, porque lo que hemos recorrido también del continente, vemos que el peronismo es el único movimiento nacional de hace 70 años, contemporáneo con otros movimientos nacionales de América Latina, como el MNRI en Bolivia, de Siles Suazo, como el APRA peruano de las Torres, de Villanueva, del Búfalo Villanueva, el viejo ese de la resistencia a quien conocimos, como pasó con el varguismo brasileño, o el socialismo en su etapa más combativa en Chile. Todos esos movimientos nacionales desaparecieron de la política en esos países. El peronismo sigue vigente. Y cuando uno se pregunta por qué el peronismo sigue vigente, bueno, hay 10 años de gobierno que no se volvieron a repetir en nuestro país. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, esa consigna tan sencilla, realmente se pudo concretar y realizar. Y cuando viene toda esa etapa de lucha y resistencia de todos esos años a partir del golpe de la famosa Revolución Libertadora del 55, uno se da cuenta que nuestro calendario como movimiento nacional tiene fechas que el año entero no las puede abarcar, se superponen. El 22 de agosto es una de esas fechas que se celebra o se recuerda no solo la fuga que fue el 15 de agosto, sino el asesinato de nuestros compañeros. Pero también es el día del pronunciamiento de Evita. Y cuando uno toma las fechas y va a la historia, se encuentra que se nos superponen hechos políticos de lucha, de resistencia, de heroísmo, de martirio de este movimiento nacional. Por eso la vigencia del peronismo al día de hoy. Y fundamentalmente porque además fue un movimiento que tenía una columna vertebral, que eran los trabajadores del movimiento obrero, y una doctrina que aún sigue vigente, con todas las críticas que podemos haber desarrollado o haber vivido en un periodo muy complicado que fue el año 73 al 75. Digo esto como introducción porque cuando recordamos los hechos de Trelew fue hace 50 años y también se van a cumplir estos ciclos históricos de medio siglo, 50 años del retorno de General Perón el 17 de noviembre de 1972. Una fecha histórica donde la juventud peronista se puso al hombro, así como en las primeras generaciones del peronismo, cuando nosotros, los más viejos estábamos acá, los más jóvenes no habían nacido, pero los más viejos teníamos entre 4 y 8 años, éramos los privilegiados de Evita. Bueno, esa generación
de los viejos peronistas de esa época trajeron y rescataron a Perón de la isla Martín García. ¿Se acuerdan? La historia estaba esa revolución del 43, Farrell era el presidente y lo tuvo que traer a Perón, ponerlo en la Casa de Gobierno y hacer el anuncio de las elecciones en forma inmediata, una convocatoria para salir de la crisis política y económica que tenía el país en ese momento. Yo, para mí adentro, después del intento de magnicidio de Cristina, pensaba por ahí se nos da algo parecido, ¿no? Por ahí Alberto, en esa movilización espontánea que se dio en Plaza de Mayo, la traía Cristina, aparecían en la plaza y decía adelantamos las elecciones y vamos con Cristina presidenta. Pero bueno, no se dio eso, se dio otra situación distinta, se leyó un documento sin firma y trajimos una excelente compañera, una actriz para que lo leyera, o sea, cero política, cero respuesta política, de una crisis política. Entonces, estos son los errores que nosotros lamentamos que nuestro gobierno cometa, digamos, porque son de oportunidades históricas. Si uno no contragolpea cuando el enemigo golpea, perde la partida. Y así fue, porque a las 32 horas la estructura del odio del neoliberalismo ya estaba en plena ofensiva, ignorando, desmintiendo, mintiendo de que no había sido un atentado, que era un grupo preparado, que era un lobo suelto, o sea, disfrazando lo que era un hecho más que evidente. En 24 horas ya habían uniformado un discurso distinto. Y lamentablemente, hablando con muchos compañeros, nos decían, ¿es cierto lo del atentado? ¿Es cierto que es así? ¿No fue armado? A nivel de sectores populares. En Florencio Varela, en la feria. O sea, tenemos muchas anécdotas de nuestro pueblo que en esa caja boba, que son los medios de comunicación, desvirtuaban lo que había ocurrido. Bueno, hace 50 años, en el 72, la fuga de Rawson, digo para los más jóvenes, para ver que hay una línea histórica dentro de la oligarquía y los grupos económicos que tienen vigencia, decían que ese asesinato era producto en realidad de un nuevo intento de fuga de los compañeros. Y que por eso Ujada, uno de los compañeros que es asesinado, le había arrebatado un arma a un capitán de corbeta, Sosa, y se había tenido que defender, y como suele ocurrir, como ocurría en estas mentiras en la época del genocidio de la dictadura militar, no había ningún militar herido y todos los compañeros nuestros estaban muertos. Un combate bastante raro, digamos, para hacer un enfrentamiento en un lugar que no tenía más de 6-7 metros por 4 de ancho, medio difícil. 19 heridos, 16 muertos, menos 15, porque otro murió desangrado, en un territorio muy chiquito, con su ametralladora, imaginen lo que es una masacre real. Entonces, eso fue consecuencia de una represalia por una fuga que organizamos en un penal de máxima seguridad, porque en ese momento la dictadura militar... Yo voy a hacer una reseña muy rápida, porque creo que Treneu lo conocemos, y tratar de debatir los temas de actualidad. Un penal de máxima seguridad donde se había reforzado la gendarmería, se había reforzado la infantería marina de la base Almirante Sar, se había reforzado el quinto cuerpo de ejército, se había reforzado en esa localidad, la Patagonia, el Treneu, que tenía en ese momento 20-25.000 habitantes, actualmente está cerca de los 100.000, con la idea de que íbamos a tomar, las organizaciones armadas iban a tomar el penal de afuera hacia adentro, para liberar a los presos que habían sido concentrados, presos y presas, porque había un pabellón de mujeres. Ya los médicos tenían clara esta política de género, sabían que las mujeres eran tan peligrosas como nosotros, como los hombres, o sea, no hacían la distinción. Y había un pabellón de mujeres en el quinto pabellón del último, completo, de compañeras nuestras. Ahora, ahí los peligrosos no eran solamente de las organizaciones armadas. Ahí estaba Agustín Tosco, un dirigente muy importante, estaba los compañeros del gremio de Citraxitán de Córdoba, una fábrica muy combativa de izquierda, estaban los compañeros peronistas de la FOTIA, los trabajadores del surco, de la caña, de azúcar en Tucumán. Es decir, había dirigentes estudiantiles. Peligrosos éramos todos, peligroso era la resistencia a la dictadura militar, sin discriminar
No había celdas para los guerrilleros y celdas para los dirigentes sindicales. Estábamos todos, comíamos lo mismo, estábamos en igualdad de condiciones. Y todos participaron en el plan de fuga. Es decir, una de las cosas que uno rescata de los principios es el principio colectivo. Y fíjense que esa fuga muy elaborada, muy minuciosa, no tuvo en ningún momento ninguna filtración. El enemigo ni se dio cuenta. Es decir, el factor sorpresa fue total. Porque además, ¿dónde interviene el otro principio? Además de lo colectivo, en el factor sorpresa. La fuga se piensa de adentro hacia afuera. Ellos estaban preparados para defenderse de afuera hacia adentro. Nosotros hacemos el factor inverso, de adentro hacia afuera. Y para poder hacer esa fuga, tenían que participar más de 130 compañeros, porque si uno está en el último pabellón, en las últimas celdas, nunca lográs tener la visión de lo que pasa de acá a la puerta de entrada. Entonces, nos hacíamos sancionar para que nos llevaran a los chanchos, que era la celda de castigo, que comías 10, 15 días encerrado, para poder medir los pasos, a ver cuántas puertas se abrían, cuál era la dirección y empezar a hacer los planos que se mantenían en la cabeza, en los más memoriosos, porque si caía un planito así de chiquito, se te anulaba el plan de fuga. Entonces, esa elaboración de la información era sobre el principio colectivo. ¿Y por qué cambiamos, por qué la estrategia de planificar la fuga de esa manera? Porque como nos esperaban de afuera hacia adentro, y nosotros lo hacemos de adentro hacia afuera, dijimos la única forma es conociendo al enemigo. Si uno no conoce al enemigo, no puede hacer un plan de fuga, tampoco puede hacer un plan político. Entonces el conocimiento profundo del enemigo, cuál es el enemigo concreto, es fundamental para poder elaborar las políticas. Esto lo vamos a ver después ahora en la coyuntura actual. En esto que decimos nosotros que hay que pintar el diablo, ¿no? El diablo son los formadores, los jugadores, los remarcadores de precios, las nuevas empresas que se enriquecen con la política de concentración de capital que lo estamos viendo hoy en día, las que generan inflación para atacarnos el bolsillo, el capital que aumenta sobre el trabajo, sobre las relaciones y los derechos de nuestro pueblo. Conocer al enemigo es fundamental, porque si no uno pelea como la gallina ciega, no sabe a quién le está pegando. Nos pasó eso del 73 al 75 también. Después lo charlamos en esa corta experiencia de gobierno muy convulsionada. Lo real es que el enemigo en ese momento, ¿qué es lo que hacían los penales? Hacían allanamientos o hacían inspecciones militares que eran muy prepotentes. Cuando nosotros tuvimos presos en Devoto, el ERP había organizado un atentado a Ordan Salustro, que era un empresario de la FIA en ese momento. Bueno, a las 2, 3 de la mañana nos sacaron de Devoto al patio y nos pusieron ante un pelotón de fusilamiento que en realidad eran balas de fogueo, pero el susto te lo llevaba, digamos. O sea, ya estaban, y alguna me estoy hablando del año 71, ¿no? 72, ya estaban en la práctica de golpe contra golpe, de usar los presos como rehenes o las familias como rehenes. ¿Cuál era la sorpresa? Entraron un uniforme militar y un arma, que era una pistola. Ustedes partan de la base que ahí había un personal de guardia externo armado de 40 hombres, una guardia de reserva armada de 80 hombres, más los guardias desarmados dentro de la cárcel. O sea, si uno mide, y este es el otro principio, si uno mide la correlación de fuerza, estando en el último pabellón, reducir 9 pabellones, reducir 40 los guardias de cárcel desarmados, reducir 40 guardias armados fuera de la cárcel, 60, 80 de refuerzo, con una pistola y un uniforme, me dice la correlación de fuerza no se puede hacer. Entonces, si no tenemos claro que la correlación de fuerza se modifica con el principio de acción, nunca se modifica la correlación de fuerza. Entonces no podemos recuperar Vicentín, porque la correlación de fuerza no da. Entonces tenemos el presidente, tenemos el gobierno, no podemos recuperar Vicentín. Una empresa líder que fija los precios, y los compañeros nos dicen, la correlación de fuerza no da. Con ese criterio la correlación de fuerza de la fuga no da.
Entonces, el principio de acción genera conciencia de organización. Claro que si no hay planificación, no basta solo el voluntarismo de la acción por la acción misma. Tiene que haber una planificación, tiene que haber una idea colectiva de planificación y de participación, tiene que haber una estrategia política para generar esa idea de la fuga. Entonces se genera, a partir de eso, la idea de una inspección militar. Y para la inspección militar teníamos la ventaja, en el caso mío, que yo hice 5 años de liceo militar General Paz, tengo un defecto de formación, 5 años de colegio jesuita, 5 años de la primaria, 5 años de liceo militar, así que estaba en las condiciones perfectas para ponerme un uniforme y hacerme pasar por un oficial. Sabía cómo era la actitud, cómo era el comportamiento que uno tenía que realizar. Se armaron 3 grupos. Un primer grupo de 6 compañeros, un segundo grupo de 19 compañeros y un tercer grupo de 115 compañeros. Fíjense en la magnitud del plan de fuga, entre compañeros y compañeras. Ahora, había distintas organizaciones. Los que estábamos decididos, los que estábamos trabajando, de todos los que participaron, definimos esos grupos y la mayoría, todos eran de organizaciones revolucionarias. Estaban los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, estaban los compañeros de Montonero, estaban los compañeros del RP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Los compañeros que eran dirigentes sindicales, como Agustín Toco, que colaboró, participó. Cuando se le dice a Agustín que va Roby Santucho y el pelado Zapiqui a avisarle que el día de fuga a tal hora se inicia, Toco en un patio de visitas, se inclina, era un tipo alto, grandote, y dice, bueno, yo no me puedo fugar, yo soy un dirigente sindical, tengo otro rol. Claro que tiene otro rol, además salió poco tiempo después. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi colaboración? ¿Cuál es la directiva de lo que tenemos que hacer? Él estaba en otro pabellón. Es decir, un nivel de participación absolutamente total de los compañeros al margen del lugar en el que circunstancialmente estaban militando. Pero hay otro principio fundamental, que es la existencia de esto que decíamos del peronismo del movimiento nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿cómo metes un uniforme militar en la pistola de un penal? ¿Cómo metes? Además, sabiendo que es de máxima seguridad, que hay control, que se ha reforzado la guardia. El peronismo, el movimiento nacional. Siempre hay un milico que es del peronista, que responde al movimiento nacional, y este hombre era un guardia cárcel que después fue difamado, asesinado posteriormente, que es el que introduce el uniforme militar. Una prenda que va entrando de a poco, disfrazada, la chaqueta verde, como si fueran chaquetas de estas que hay ahora que vemos comúnmente. Lo más difícil son las insignias, lo más difícil es la pistola. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se guardó todo eso, porque uno de los planes de fuga era un túnel que se empezó a hacer, pero por las características del terreno, pedregoso, con muchas piedras, y encontramos humedad, hubo que abandonarlo porque era muy difícil, si bien había pasado la línea no del muro, pero sí de los pabellones, o sea, la parte de lo que se llama la fundación, con la cual se asienta el edificio, se empezó a desmoronar. Y las columnas se hacían con el diario, vamos a hacer propaganda, el diario de la Nación, que era el más amplio, con engrudo, se hacía el techo y las columnas centrales teníamos ingenieros, había compañeros que sabían de la construcción. Todo lo que tiene nuestro pueblo en su cabeza sirve para generar estas grandes actitudes y grandes operaciones. Cada uno colaborando con su sapiencia, su saber. Bueno, se empezaba a desmoronar y la humedad hacía que fuera muy difícil. Ya habíamos llenado una canchita que nos sacaban a caminar, que algunos podían jugar al fútbol, con las piedras que se sacaban de ahí. Cuando uno recorría eso le parecía que se notaba. Pero como la Patagonia, el terreno es agreste y hay muchas piedras, evidentemente no se dieron cuenta, porque cada vez que salíamos las compañeras un chaleco que se abría por el lado de abajo y cuando uno iba corriendo iba tirando las piedras. La tierra se iba por las duchas, por los baños. Por suerte tampoco se tapó
ninguna cañería, tubería. Pero eso sirvió para poner el uniforme y la pistola. Ese principio dentro de las Fuerzas Armadas es el mismo principio por el cual la Revolución Libertadora termina fusilando al general Valle, a Coborno, a ese levantamiento contra la dictadura militar. Ese principio de masa a mí me permitió, en el año 71, me salvó la vida un policía en Tucumán, yo caigo preso en Tucumán, vivíamos con mi compañera Susana Lejar, una de las que fueron asesinadas ahí en Rawson, en la banda de Río Salí, en una casa humilde. El policía vivía en una casa al lado. Nosotros suponíamos que no tenía la más puta idea quién éramos nosotros, nos tenía totalmente identificado, relojeado, y cuando me detienen a mí, lo primero que hace va y le avisa a Susana: che, el flaco cayó, está preso. Aquella casi se muere de un infarto, porque lo tenía al lado, era policía de la provincia, yo caigo preso con la policía de la provincia. Es decir, siempre hay dentro de las Fuerzas Armadas sectores nacionales que responden a esta historia que tiene nuestro pueblo. Minoritarios, son más los reaccionarios que los que están a favor. Pero en estos hechos históricos intervienen en forma importante y también determinante. Entonces la fuga es el principio de acción para modificar la correlación de fuerzas, el principio colectivo por el cual uno puede organizar y ver lo que a lo mejor tus ojos en una celda es limitado y tener una luz larga gracias a la participación de todos los compañeros. El principio de conocer al enemigo, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento. El principio, decíamos, colectivo de la cantidad de compañeros que participan. El principio de la existencia del peronismo. Hay siempre dentro de las Fuerzas Armadas alguno que colabora y que tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando. Y esto después lo vamos a charlar en la coyuntura política también actual. Entonces, ¿qué es lo que faltaba también? El tema de los recursos. Si no tenemos recursos, no podemos hacer política. Si no tenemos recursos, no nos podemos jugar. ¿A quién se le ocurre, con un uniforme y una pistola, con semejante caudal escaso de recursos, poder controlar más de 120, 140 hombres armados? Tomar un avión y tomar un aeropuerto. Los recursos están en lo que podemos recuperar. Si el enemigo los tiene, yo los puedo tener. El problema es cuál es la estrategia para recuperar esos recursos. Pasa en la política y pasa en una acción, en este caso, en una acción de fuga como la de Rawson. Este es otro principio central. Inicialmente los compañeros pensaban que, por ejemplo, para poder salir de esta cárcel en la Patagonia había que tener un avión, porque el traslado de miles de kilómetros no estaban los coches que tenemos hoy en día. Nuestros familiares llegaban en los Citroën, en los R4, en la Renoleta. Cuando yo digo R4, algunos pibes me dicen: ¿qué es un R4? Bueno, para nosotros el R4 era un modelo de auto espectacular. Yo en Bariloche, cuando llegué a Bariloche, el R4 era uno de los mejores, y el Citroën uno de los mejores vehículos para la nieve, para los caminos con nieves. Eran muy cotizados, eran baratos como segundo vehículo, entonces cuando llevaba mucho, salían con el Citroën o el R4. No podía salir con un coche más moderno porque te ibas al carajo por la nieve. Patinabas y no lo sacabas más. Bueno, esos vehículos viajaban nuestros familiares. Es decir, eran 50, estamos hablando 50 años atrás. Si vos comprabas un avión, tenías que tener la plata, tenías que traer el avión, lo tenías que traer a la Patagonia, tenías que tener una pista de aterrizaje, tenías que tener un hangar para cubrirlo, tenías que tener un piloto, y además del piloto tenías que tener un mecánico, porque no sabes cuándo va a ser la fuga, el combustible. Cuando vos vas sumando todo eso, se te hace tan pesado que por ahí se emborracha el piloto en un bar, en una pulpería, y habla de más y se te cae toda la operación. Entonces dijimos: no, el piloto y el avión lo tenemos en el aeropuerto. ¿Qué hay que hacer? 3 compañeros arriba del avión que toman el avión, 2 que están arriba, y la petiza Ana, que toma el avión como pasajera, cosa que si la operación se demora puede decir que se le perdió la valija, hace un escándalo y demora la salida del avión. Con 3 personas tomaste el avión. ¿Y el aeropuerto quién lo toma? El primer grupo, cuando llega economía de fuerza. Principio de economía de fuerza. Todo eso que se aplica en la planificación,
Si uno agarra el libro de Conducción Política del general Perón, va a ver cómo hay algunos principios militares que se aplican claramente a la política. Es así, son principios generales, se aplica en la planificación en una empresa, en la política o en una acción militar. No hay nada de ciencia, lo otro es la preparación, o la preparación intelectual, o la preparación física, para lo que uno tenga que actuar en ese momento. Y falta el otro principio. Ningún proceso de cambio se da solamente por las condiciones internas. Necesitan las condiciones externas. Y en esto siempre planteamos el ejemplo sencillo del huevo y la gallina. El huevo, si tiene la galladura, tiene el embrión que necesita el calor de la gallina para generar esa nueva vida que es el pollito. O sea, las condiciones internas es el embrión, la gestación, y las condiciones internas son la temperatura, el color, o la gallina o la incubadora. Los procesos de cambio requieren de procesos internos que contener eso, en Argentina lo contiene porque eso es el peronismo. Esa es la base de las condiciones internas que nosotros tenemos para hacer un cambio en la Argentina. Ahora, necesitamos también condiciones externas, que es la política internacional. En ese momento, para la fuga, además de tener el avión, ¿a dónde vamos? A la Antártida, a Uruguay, dictadura militar, Brasil, dictadura militar, Bolivia, dictadura militar, Perú, dictadura militar, quedaba Chile. Salvador Allende, un gobierno socialista chileno como el actual, pero mucho más radical. El actual es medio socialdemócrata, digamos, pero bueno. Frente a Piñera es un avance, que además tiene 35 años, puede aprender el nuevo presidente. Pero lo real es que Salvador Allende sabía de la fuga. Y además de Salvador Allende sabía Fidel Castro, de Cuba, de la fuga. Entonces, dos condiciones internacionales que facilitaron el aterrizaje del avión y la posibilidad de salir después del asesinato de nuestros compañeros hacia fuga. Porque Fidel Castro había mandado un avión de Cubana de aviación, ahora lo podemos decir, después de 50 años, es desclasificado, digamos, la información, que estaba el avión de Cubana y tenía problemas de una rueda, después tenía problemas en un alerón, después se había enfermado un capitán, o sea, ganaban tiempo esperando, porque lo que no sabían era día y hora de la fuga, eso no lo sabían, el resto sí lo conocían. Entonces la condición externa es el otro principio. Se da la fuga es un cachetazo a la dictadura militar, porque se suponía que era imposible, era demostrar su vulnerabilidad. Cuando uno demuestra la vulnerabilidad del enemigo, tiene que tener claro que va a haber una reacción. Bueno, la reacción salvaje fue el asesinato de nuestros compañeros. Y fíjense que eso que nosotros planteamos que ocurre en la base Almirante Sá fue el preludio o la práctica, la mesa de arena de lo que va a ser la dictadura militar con el golpe militar en 1976. El genocidio del terrorismo de Estado. Porque no solo asesinaron a nuestros compañeros, sino golpearon contra la familia de nuestros compañeros. La familia de Pucara, la familia de La Plaza, la familia de los compañeros de Tucumán, de los Santuchos, la familia de los compañeros de Susana Legar, mi compañera, sus 3 hermanos desaparecidos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era sembrar el miedo, sembrar el terror, inmovilizar a nuestro pueblo, y donde uno estuviera, si no te agarraba una voz, te golpeaban tu familia. Mi familia también fue golpeada, o sea, era quitarte la voluntad de lucha. Ese era el objetivo central del miedo o del terror, quitarte la voluntad de lucha, que no hubiera resistencia al plan económico, a la dictadura militar. La fuga le genera una vulnerabilidad. Los compañeros del segundo grupo no llegan a tomar el avión, sí toman el aeropuerto, y el plan B del aeropuerto es lo que se llamaba un juez federal, que fue, se llamaban los abogados que fueron, se llamaba un médico para revisar lo que fueron, se llamaba la televisión que fue, y hay un famoso reportaje, les recomiendo la película Trelew, si no la han visto, que la puedan ver,
es decir, estaban las condiciones defensivas para que no ocurriera lo que ocurrió. Se negocia la entrega del aeropuerto y ¿qué hace la dictadura? Cuando son subidos al colectivo para llevarlos de nuevo, esa era la negociación, a la prisión, que estaba tomada además por compañeros nuestros, estuvo tomada casi un día, decretan el estado de sitio. Entonces deja de la jurisdicción del juez federal, se pierde, entra a una jurisdicción militar y los llevan a la base Almirante Sar, donde son asesinados 6 días después. Es decir, no hay confiabilidad en ninguna negociación con el enemigo. Eso también debe tenerlo absolutamente claro. Bueno, esos son los hechos de Trelew, pero ¿qué desnuda ese asesinato? Lo tratan de encubrir, así como dicen que lo de Cristina estaba armado, que no es un magnicidio, pese a todas las evidencias que tenemos, carteles que dicen asesina, las provocaciones, las vallas, mienten y plantean que eso es se motivó por un intento de fuga. Ahora, esa motivación, hasta que se hace el juicio y se demuestra que era una gran mentira, figuraba en todas las partes del mundo, en Wikipedia, en todos los medios, que era un intento de fuga. Cuando se hace el juicio, después de 40 años, queda claro que fue una gran mentira, son condenados a prisión perpetua, los que estaban vivos, los que se murieron, se fueron con la impunidad biológica. Pero recién ahí se pudo sacar de los diccionarios que fue una masacre, 40 años. Y cuando se cumplen los 50 años, se logró, gracias a los familiares, a los hijos de los compañeros nuestros, el último, que era el comandante Bravo, que estaba en Estados Unidos, protegido por la CIA, por el narcotráfico, multimillonario, se le pudo hacer el juicio. Y se demostró, lo que tuvimos ahora en Trelew, que un perito, un ingeniero del INVAP, del Centro Atómico de Bariloche, nuestros técnicos, fueron al lugar donde fueron asesinados los compañeros. Por supuesto, las huellas estaban borradas, las celdas la habían borrado, había baldosa, habían cambiado todo. Hizo un estudio balístico y casi arqueológico, porque empezó a raspar las paredes y a analizar las capas de pintura, entre las capas viejas y las capas nuevas, hizo todo un trabajo de hormiga muy prolijo que demostró que esas paredes encubrían perforaciones porque el cemento que estaba no correspondía con el cemento de 40 años atrás, y la pintura de ese momento no correspondía con la pintura actual. Y así fue armando, desarmando, mejor dicho, todas las mentiras, y este comandante Bravo fue declarado culpable y condenado a pagar $24 millones a los familiares, porque además es multimillonario. Y permite poder ahora volver a insistir con la extradición, porque se le hizo solamente un juicio civil. Pero el juicio civil, como es económico, las reglas de Estados Unidos permiten la eventual extradición. Claro, ahora tenemos que tener otro gobierno que tenga lo que tiene que tener para volver a pedir la extradición. Pero es un avance. 50 años después, el último que quedaba, se hizo efectiva esa consigna: donde vaya lo vamos a ir a buscar, ¿no? Y eso gracias a nuestros familiares. Entonces, esto es un poco lo de Trelew. Ahora, en el año 72 estábamos en una situación complicada, porque había un proceso electoral y había un gran acuerdo nacional en donde participaba el radicalismo también, con la dictadura militar. El ministro del Interior era Arturo Monroy, un encumbrado dirigente radical. Había unos cuantos miles de funcionarios del radicalismo en el gobierno. Cuando nosotros vemos hoy radicales en Cambiemos, medio que nos llama la atención, decimos: ¿cómo puede ser que el radicalismo esté con Cambiemos, con el PRO, con la oligarquía? Bueno, estuvo en la Revolución Libertadora, estuvo en la dictadura militar del año 72, estuvo en la dictadura genocida del terrorismo de Estado, pusieron funcionarios, más de 1.500 funcionarios intendentes fueron radicales durante la dictadura militar. Es decir, no es que están confundidos hoy día, están confundidos hace rato. Nosotros también tenemos de nuestra parte el peronismo republicano, ¿no? del ex senador Pichetto, de
mi provincia adoptiva Río Negro, un aporte que le hemos hecho a ustedes a nivel nacional, uno de tantos, pero hay una crisis de los partidos políticos muy importante. Y en 72, con esta acción, el asesinato de los compañeros despertó una reacción masiva, sobre todo en los jóvenes, de que había que comprometerse, de que de alguna manera decantó un proceso de conciencia que yo siempre digo está dormida, ¿no? O está latente. Está el factor externo que de pronto hizo que nuestra generación se sumara masivamente como esa juventud maravillosa que termina trayendo a Perón y derrotando una dictadura militar en el año 73. Algo parecido a lo que para los jóvenes de hoy pasó con la muerte de Néstor Kirchner, que fue un sacudón que llevó a muchos jóvenes a ingresar a la política. Esto que decíamos, ¿dónde está la juventud? ¿Qué pasa con la juventud? De pronto la juventud siempre nos sorprende masivamente porque se dan las condiciones externas que generan ese cambio de actitud de las nuevas generaciones. Y el Gran Acuerdo Nacional de Lanús fue derrotado, electoralmente fue derrotado. Bueno, hoy tenemos una situación complicada con un gobierno nuestro y con una crisis económica que va, y ya pasamos un poco a la actualidad, que está profundizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde ya está decirle que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que nos podemos quitar, no que nos podemos, que debemos quitarnos el Fondo Monetario Internacional de encima. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las políticas del Fondo Monetario terminan en inflación o en recesión. No es que ahora es la primera vez que tenemos el problema del Fondo Monetario Internacional. El primero que nos llevó al Fondo Monetario Internacional fue el general Aramuro, después de la revolución fusiladora llamada Libertadora en 1956. Y de ahí en más, si vemos la historia argentina, todos los gobiernos terminan en crisis por pedidos de perdón, por el no cumplimiento de las políticas del Fondo Monetario, por el problema de la inflación, por el problema de la recesión. Terminamos en el megacanje, en el blindaje, en el plan Primavera, en el plan Austral, es decir, en los 38 años de democracia, la misma política conduce a los mismos resultados. Entonces, ¿por qué esta misma política que se aplica con Sergio Massa nos va a conducir a resultados distintos? Esa es la preocupación que tenemos. Y si tenemos esa preocupación, vemos que hay dos líneas. El pum para arriba, que significó este intento para nosotros despertarnos ante este intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la respuesta espectacular que tuvo nuestro pueblo a nivel nacional, espontáneamente diría, de defensa, de tomar conciencia que la política neoliberal conduce y requieren la política del odio y estos niveles de violencia. Porque no es casualidad que la reta ponga una valla para provocar y junto con esa valla ponga 2 contenedores de piedras en la casa de Cristina. Casi nos está invitando para que agarramos la piedra y peleemos contra la policía de la ciudad. Está generando una situación social para generar un hecho político. La inteligencia de nuestro pueblo no tomó ni se le ocurrió ese tema. Ahora, todas estas provocaciones no son el inicio, no son el final de esta, que ellos, a partir del fracaso de este intento de magnicidio, la violencia de este régimen, no me refiero al gobierno, me refiero a los grupos económicos concentrados y diversificados de la oligarquía. Cuando decíamos en la fuga, hay que identificar al enemigo, hay que conocer al enemigo. Bueno, el enemigo histórico de la Argentina es este modelo. El modelo, digamos, de concentración del capital, el modelo que va a favor de un proceso inflacionario de esa concentración de capital, son los deudores, los fugadores y los remarcadores de precio. Los deudores, los fugadores y los remarcadores de precio. Es una asociación que la podemos vincular con la justicia, con el mercado, desde el punto de vista político, esto que llamamos el lawfare como presencia activa en la Argentina. Esta nueva república, ¿no?, de mercado y de justicia, digamos, que está vigente en la Argentina. Eso es el enemigo. Entonces, ¿cómo generamos política en estos momentos donde tendemos
nuestro pueblo se ha levantado para defender a Cristina Fernández de Kirchner masivamente, incluso en muchos casos sobrepasando la dirigencia. Fíjense en la actitud de la CGT, que primero anuncia un paro activo. Qué diferente hubiera sido esta movilización con un paro activo saliendo los trabajadores de fábricas, hubiera parecido más al 17 de octubre. A nuestro presidente, que decide un asueto, casi un festivo, que permite a todo el mundo, no convoca, pero permite a todo el mundo espontáneamente que se movilice, que se concentre, y termina en un documento sin firma convocando al que te pegó 3 veces en la cara, que está conspirando contra tu gobierno, que tuviste que ponerlo a Massa porque había un golpe financiero y monetario en la Argentina que se quería llevar puesto el gobierno en su momento, y te obligó a actuar entre Guatemala y Guatepeor. Ocurre que nuestras respuestas son insuficientes y terminan envalentonando a estos grupos de poder económico que llamamos mercado. Entonces, ahí tenemos un problema que resolver. Y tenemos una línea económica que va hacia un ajuste. Lo vamos a ver en el que viene con la tarifa, lo vamos a ver en este debate que ya se está planteando que tenemos en educación. Se está ajustando el presupuesto fiscal para el déficit fiscal. Se vuelven las mismas políticas del Fondo Monetario. Entonces, si es la misma política, la pregunta es, ¿por qué vamos a tener resultados diferentes? El tema del famoso de la falta de dólares como un problema, bueno, seguimos teniendo a nuestro arcángel cuidador de los dólares, este señor Pérez del Banco Central, asociado al anterior ministro de Economía, Guzmán, que es el que debe cuidar los dólares. Y esto es muy fácil, porque si recordamos la libretita que tenía Néstor Kirchner, que tenía lo que entra, lo que sale y quién se lo lleva, bueno, entraron más de 35.000 millones de cifras récord en Argentina. No queda nada en el Banco Central. Bueno, ¿quién se lo llevó? Y encima, cuando hay una propuesta del Senado Nacional para ir a poner una responsabilidad los que fugaron en la Argentina y tener que romper y disolver el secretismo tributario, financiero, que permite identificar, porque los datos están, de quién se llevaron los dólares, nuestro presidente del Banco Central sale a decir, cuidado, no podemos abrir el secreto tributario ni bancario, porque eso generaría una crisis económica financiera, como si no la tuviéramos. Entonces, ¿quién tenemos el enemigo adentro? Tenemos el enemigo adentro. Bueno, esto es lo que tenemos que debatir dentro del peronismo. Esta es la coyuntura que hoy está planteada desde el punto de vista político. En esa coyuntura nosotros lo que planteamos es que primero hay que identificar al enemigo, hay que pintar el diablo donde está, jugadores, deudores y remarcadores. Cuando uno va a pelear por el tema de estas 5 variables que decía Cristina que había que estabilizar en el plan económico, precios, salarios, jubilaciones, tasas de interés y tarifas. Bueno, ¿cómo organizamos la acción, la organización y la movilización? En primer lugar, primer principio, no abandonar la calle, no abandonar nunca la movilización, si no nos llevan puesto. Acordémonos la pandemia, cuando Cambiemos tenía la iniciativa de la movilización en la calle, todos lo recordamos. No abandonar nunca la calle y la movilización. Segundo, identificar las 9 empresas de alimentación que son las que generan la remarcación de precios, son las que se están llevando la parte de León en la política económica. Entonces no vamos a Plaza de Mayo, vamos a la Copal, donde está la cabeza de las cámaras de estas 9 empresas, que son los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina. ¿Vieron esto que en la resignificación del lenguaje que dicen que la oligarquía no existe? Que hay oligarquía sindical, que hay oligarquía montonera, que hay oligarquía, o sea, la oligarquía es una figura en la categoría que el enemigo siempre se encubre, siempre se esconde, siempre trata de disfrazarse de algo, y si vos lo identificás, y bueno, somos todos oligarcas, desde el sindical, desde el joven, desde los montoneros, todo es lo mismo. Entonces no sabemos cómo son las categorías para identificar dónde están los problemas. Si no sabemos dónde son las categorías para identificar los problemas, ni nos vamos a fugar de la cárcel ni vamos a resolver los problemas económicos del país. Recién hablando con un compañero, decíamos que es fácil
es encontrar las soluciones, porque si vamos a la historia y recuperamos la memoria, y este centro cultural tiene mucho que ver con eso, ya sabemos cómo son las respuestas que hay que tener. La única forma de controlar el tema de la reserva, además de cambiar el presidente del Banco Central, es el comercio exterior. Y es una planificación de un gobierno que no la tiene al día de hoy. Y es recuperar los puertos. Los puertos hoy están a firma de decretos porque se vencen las concesiones. Hemos participado en todas estas movilizaciones de la Cuenca del Plata. Y nosotros, nuestro gobierno, tenemos que insistir y seguir insistiendo y movilizar y generar conciencia y organización con estas banderas. Porque se nos viene la elección del 2023. ¿Cómo vamos a convencer a nuestro pueblo si no somos activos en marcar las formas, el camino por el cual hay que resolver? Aún que nuestro gobierno no lo haga, o aún que haga lo contrario. Fíjense lo que hemos estado en las movilizaciones por el tema del Canal de Magdalena y la Cuenca del Plata. El presupuesto que tiene el Canal de Magdalena, que tenía el Canal de Magdalena, que era un logro de la lucha popular, pasa a el dragado del canal de Punta Indio, que es lo que nosotros no queremos, porque es la forma en que se evade, se fuga y pierde Argentina millones de dólares. Y ahí sí le interesan las multinacionales. Entonces podemos decir, batalla perdida, sí, batalla perdida, pero no la guerra. Tenemos que seguir movilizando, señalando ese problema, juntando la fuerza política, social, sindical en esa dirección. Y cuando venga el tema de las tarifas y nos aprieta el bolsillo, el tema del gas y la luz, tendremos que ir con Tredesur y Edenor, las empresas privatizadas. Y tendremos que movilizar territorial nuestro pueblo como pasó el 2001. ¿Se acuerdan que Edesur y Edenor tuvieron que cerrar y vallar sus puertas porque le reclamábamos como los bancos? Bueno, eso es fundamental en la respuesta de acá a 14 meses en las elecciones. No hay forma que nuestro pueblo nos crea que podemos cambiar la realidad si no estamos en la calle defendiendo esas banderas concretas. Ni hablar del tema salarial, ni hablar del tema de los jubilados, ni hablar del tema de las tasas de interés. Las tasas de interés tienen una relación directa, preguntémosle a las pymes, con el costo del dinero y la posibilidad comercial de las empresas de capital argentino. Todo eso sigue yendo a algo que no hemos tocado en 38 años de democracia, que se llama la valorización financiera, el modelo de la valorización financiera, la financiarización de la economía. Miles de millones de pesos se llevan el sistema financiero de la timba. Ahí está el enemigo, ahí está lo que tenemos que conocer, ahí está lo que tenemos que definir, cuáles son las políticas que debemos desarrollar. ¿Y cómo vamos a construir esa fuerza política? Hay una crisis de credibilidad en nuestra dirigencia política, porque nuestros políticos no tienen la autonomía necesaria respecto al poder económico o el poder empresarial. No tienen las manos libres, están atados. Vieron que la granata esta que decía que lo de Cristina era una farsa, que no había sido un atentado, se armó una comisión de legisladores para expulsarla. Como es periodista, agarró este micrófono y dijo, si intentan expulsarme, yo sé los chanchurros, los amantes y toda la cochinada que tiene la dirigencia política, lo denuncio. ¿Qué ocurrió? Levantaron las denuncias. Entonces, ¿qué dirigencia política tenemos? Estamos perdidos, evidentemente. Bueno, ¿cómo lo cambiamos? Ahí está el tema de la organización necesaria. Entonces, no hay que abandonar la lucha en la calle, hay que identificar el enemigo, hay que estar movilizado y acompañar a nuestro pueblo en esa resistencia. Fíjense que en la capital se organizaron las 2 primeras marchas de los discapacitados porque el ajuste toca a los discapacitados. Y le estamos dando el dólar soja a los que vivos económicos porque necesitamos dólares en Argentina. Entonces estamos premiando lo mismo que nos están apretando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué carajo estamos haciendo ahora? Esa es la pregunta. ¿Volvemos a hacerle pagar el costo a nuestro pueblo? Bueno, desde el peronismo, desde nuestro propio gobierno, tenemos que ponerle límite a esa política. Si no, nos van a llevar puestos. Y si no, no hablemos de las elecciones del 2023. Y estas elecciones de 2023, si seguimos con el tema de la organización de las pulseritas y todo este sistema de organización medio selectivo de los niveles de participación, perdemos lo central, perdimos las elecciones de medio término porque no hubo participación, no hubo debate, no escuchamos
a nuestro pueblo. Y ese es el otro tema central que debemos de alguna manera responder. Entonces, ¿qué planteamos en esta coyuntura? Hay que reagrupar dentro del frente de todos el peronismo histórico, o el peronismo revolucionario, o el peronismo peronista, ya no sé cómo llamarlo, el peronismo que entiende los postulados de lo mejor que vivió nuestro pueblo de 45 a 55. En una coyuntura política excepcional en América Latina, excepcional, porque si antes teníamos en el 72 dictaduras militares, salvo el gobierno de Salvador Allende, hoy tenemos cambios en Chile, cambios en Perú, cambios en Bolivia, cambios en Colombia, uno de los enclaves de la política americana con muchas bases militares de Estados Unidos, y tenemos un presidente que perteneció a una organización armada revolucionaria en Colombia. Se mantiene Venezuela, se mantiene Nicaragua, se mantiene el gobierno mexicano. Es decir, hay condiciones óptimas. Ni hablar de la situación internacional. La guerra de Ucrania y Rusia genera condiciones favorables en Argentina en energía y alimentos. En energía y alimentos. Valores centrales hoy a nivel internacional. Es más, fíjense en la inteligencia de esto que nos endeudan el imperio, que nos están llevando a una idea de negociar unos swap, entregándoles a crédito el gas de vaca muerta. Ya nos están comprando un precio vil el gas de vaca muerta cuando tiene gasoducto. Ya nos están vaciando los recursos naturales a cambio de un swap para el pago de la deuda. Ya hay otro tarado que está hablando que se puede modificar y cambiar la deuda por los famosos bonos de carbono medioambiental. Ya nos están buscando cómo se quedan con los recursos naturales de la Argentina. ¿Falta qué? Falta una palabra que se llama soberanía. Soberanía económica, soberanía política, soberanía alimentaria. Entonces, ese es un tema central. El otro tema central es que esta política de violencia, esta política de magnicidio, está dentro de la naturaleza del proyecto neoliberal. No se va a terminar la política del odio. Es parte del proyecto del neoliberalismo generar esta política. Es lo que le permitió a Macri, entre otras cosas, con los medios de comunicación, recuperar en un gobierno pésimo el 40% de los votos. Y acá estamos. Y acá estamos. Entonces, no podemos actuar inocentemente y pensar que esto que pasó con Cristina, como se descubrió, terminó esta etapa y ya no viene, va a continuar. Las provocaciones van a continuar y en la medida que las elecciones se acercan va a ser más todavía. Entonces tenemos que estar alerta, y la forma de estar alerta es generando pertenencia a nuestras agrupaciones y calidad de organización. Esa calidad de organización es que los compañeros tienen que tener claro qué etapa estamos enfrentando. Si no, vamos muy abiertos de cuerpo pensando que la democracia resuelve todos los problemas y los vamos a encontrar con sorpresas, como le pasó a Evo Morales en el gobierno, que después de 12 años del mejor gobierno de América Latina, aparecieron los comandos de Santa Cruz, Camacho y compañía, y con la anuencia de la policía boliviana y la neutralidad del ejército boliviano, neutralidad, profesionalismo entre comillas, que no actuó, en 45 días hicieron un golpe militar. Y cuando salió el MAS a resistir ese golpe militar, ahí sí actuó el ejército para reprimir. Cuando estaba la derecha reaccionaria no reprimió, pero cuando salió el pueblo apareció y reprimió. Y cuando uno le preguntaba, y tuvimos la oportunidad porque se refugiaron en la Argentina, y ahí hubo un intento también de magnicidio contra Evo Morales, se salvó, les picó del palo, si no lo hubieran matado. Evo decía que no habían visto venir el golpe militar. Entonces un gobierno que no tenga un plan de contingencia, teniendo la historia de golpes militares o de golpes de estados financieros, es como que perdió la memoria. Si sabemos cómo es el enemigo, cómo va a actuar. Bueno, tenemos que tener un plan de contingencia frente a esas eventualidades. Bueno, este es el tema que el peronismo debe debatir y que creemos que es un poco una de las respuestas que tenemos en la coyuntura. Tenemos esta doble contradicción de que hemos recuperado una épica, una mística, a partir de que nos dimos cuenta, a partir de este magnicidio, el riesgo que corre Cristina Fernández de Kirchner y que corre nuestro liderazgo, nuestra política, y una política económica que va para el lado contrario, dentro de nuestro gobierno. Tenemos las dos líneas
que son divergentes. No, una nos fortalece la otra. Y tenemos una elección dentro de 13 meses. Y a nivel de las provincias, con menos tiempo todavía, porque ya en marzo hay elecciones provinciales que no quieren vincularse a la elección nacional por temor a no saber o pensar un resultado incierto. Entonces uno lo que piensa es que si tiene confianza en el pueblo, hemos vivido coyunturas mucho más complicadas que esta, lo que ya tenemos el cuero duro, y el 2001, sin ir muy lejos, generó en el 2003 nada menos que a Néstor Kirchner con un miserable 22% de los votos. Es decir, que el peronismo tiene esa capacidad de generar liderazgo. Bueno, hay que organizarse y hay que concientizar y organizar nuestro pueblo. Y tener confianza en esa región. Pero la confianza no es quedarse dormido. Es como decía Perón, sacar el bastón de mariscal de la mochila y ponerse al frente de las situaciones. Bueno, eso ya veo que lo voy aburriendo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.